5 obras son 5 poemas, 3 de ellos fueron escritos en prisión y todos los escribí ahorita en cuarentena. Pues yo había empezado a escribir desde mis 16, pero fue en el colegio, fue algo como muy pasajero. Pero la lectura sí me gustaba. A mí las artes siempre me han parecido muy interesantes, especialmente para expresar como aquellas cosas que nosotros vivimos y sentimos. Pero yo no soy buena para ningún otro tipo de arte, ni para la pintura, ni teatro, o sea, nada. Lo único era escribir. Cuando llegó a prisión, yo empecé a amar más la lectura, pues como decía Jess, es un buen método de escape, de salir de esa realidad, y escribir era como la única forma de dejar volar mi imaginación, y para escribir uno ya no tiene rejas, ya no hay muros, ya no hay nada. La imaginación es lo único que es libre y puede salir y nadie le va a decir que no lo haga, ni va a haber un guardia que le va a golpear porque se escapó su imaginación, ya no hay nada. Entonces, poder escribir para poder darle alas a mi cabeza, poder romper unas rejas, romper un muro y estar afuera. Entonces, cuando yo escribía de la calle, de los recuerdos, de lo que se vivía, era tener la libertad. O sea, esa era mi libertad. Entonces, así fue como yo empecé a escribir poesía. Escribí las historias de mis compañeras, lo que yo veía allá adentro, todo lo que nosotros no podíamos decir en voz alta. Por ejemplo, yo no podría criticar a un guardia en voz alta porque era fijo que me iba a castigar, nos iba a golpear, o sea, no sabíamos qué podía pasar, pero en los textos sí lo podía decir. Entonces, la facilidad que tiene la escritura es tan grande que yo con un párrafo puedo describir sentimientos, lugares, vivencias, historias, es todo en solo palabras. Por eso yo prefiero escribir y para mí es como una de las mejores muestras artísticas y más como de liberación. Es decir, es tan importante, por ejemplo, ahorita en una cuarentena. Por eso yo seguí escribiendo y es un libro que voy a sacar que son versos libres en cuarentena, porque es el encierro, otra vez volver a estar encerrados, pero ahora en nuestra propia casa y con nuestra familia. No podemos salir a las calles, pero sí podemos seguir imaginando y podemos seguir escribiendo y la cabeza sigue siendo libre. Aunque un estado nos diga que no podemos salir o una pandemia nos prohíba estar afuera, pero seguimos siendo libres. Finalmente nuestra cabeza lo sigue siendo. Entonces yo creo que sí, o sea, el encierro puede sacar cosas muy provechosas y es eso, como encontrarnos a nosotros mismos, por ejemplo. Bueno, yo estaba escribiendo ahorita una novela que se llama Mientras duermes, bueno, la estoy escribiendo. Y mientras la escribía me di cuenta o sea, la respuesta a esta pregunta que me estás haciendo. Y, y aparte, bueno, de lo que ya dije, de que era como un acto de liberación, también descubrí que finalmente era la forma como yo lloraba. Cuando yo entro a la cárcel, sonará muy raro, pero aún no, me prohibieron llorar. Entonces, si lloraba delante de mi familia, me decía mi hermana, no llore porque pone mal a mi mamá. Si lloraba delante de mis hermanos, no llore porque usted es una mujer fuerte. Si lloraba delante de mis compañeras, era, no llore porque usted es una guerrera y las guerreras no lloran. Si iba a una audiencia y quería llorar, entonces a la policía no se le llora, al Estado no se le llora. Entonces no podía llorar, definitivamente no podía llorar, no yo puedo llorar en mi celda porque mis compañeras estaban ahí. Entonces la manera de llorar era escribiendo. Entonces empiezo a escribir cosas muy tristes y de hecho, si al leerme, cuando alguien me lee me dice lo mismo, la manera en la que yo escribo es una manera triste. Y todo lo que expreso es tristeza, aunque quiero expresar otras cosas. Puede que yo solo esté contando una historia, pero resulta siendo triste. Entonces, la escritura fue como la manera de poder desahogarme, de poder llorar con palabras y de poderme expresar y, como ya lo he dicho, pues de liberarme. ¿Por qué en ese espacio? Porque ese era el espacio. Ese era el espacio donde necesitaba sacar todo eso, donde necesitaba también estar tranquila conmigo misma y esa era la manera. Yo llegué a escribir unos como 3 poemas cuando subí al monte, pero era dedicado a mis compañeros y pues a lo que yo veía en el momento. Pero no fue tanto como cuando lo que escribí en prisión, porque es que en prisión está todo el espacio, están los sentimientos. Y si algo he aprendido con el ejercicio
de la novela es que hay un tiempo y un momento preciso para cierto tipo de textos. Yo ahorita no podría escribir, por ejemplo, los poemas que escribí con este libro que quiero publicar, que es Bajo Rejas. O sea, no lo podría hacer porque es que aquí no estoy sintiendo lo que sentía allá. Tampoco podría en 2 años escribir lo que viví en cuarentena, porque es que ya no va a ser los mismos sentimientos. Eso se vive ya. Entonces, eso pasa con la escritura. Exactamente lo mismo. Es el momento adecuado para hacerlo. No hay otro. Pues, el arte es una de las mejores muestras de liberación y de resistencia que uno puede hacer definitivamente. Y de lucha social, o sea, eso sí, pues de ahí. Porque, por ejemplo, el director del Centro de Memoria Histórica prohibió una exposición de fotografía acerca del conflicto armado? Porque ha prohibido cuadros, por miedo. ¿Por qué se han quemado tantos libros en la historia? Por miedo. ¿Por qué se prohíben algunas canciones? Por miedo. Porque la gente sabe, porque el Estado sabe qué es lo que se puede decir y qué se puede comunicar y a qué personas le pueden llegar. Y el miedo de mostrar, el miedo de que la gente sepa una verdad, hace que se tome este tipo de acciones, de quemar, desaparecer, de prohibir. ¿Y quién lo hace? Lo hace el arte. Entonces, por ejemplo, ¿cómo nosotros nos enteramos de la historia de nuestros indígenas? Gracias a los libros que se escribieron y que ahorita lo leen. Entonces, es poder marcar esa historia, la historia no contada, eso que la gente tiene que saber para que no lo olvide en tan solo en escritos, en fotografías, en cuadros, que se va a plasmar y que va a quedar para la historia. Porque es que si nosotros lo mantenemos en una memoria, pues ahí va a estar, o sea, nuestra memoria, nuestra cabeza está hasta cuando nos morimos. Y hasta ahí llegó la historia, y hasta ahí llegó parte del conocimiento que tenía que saber otras personas, pero ya no están. El arte va a ser una memoria viva. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre claro y no permitir tampoco que se acabe. Pero si nosotros dejamos de leer, si nosotros dejamos de conocer y de indagar, pues esa memoria viva también se irá muriendo. Entonces yo creo que entre nosotros, no solo los artistas, sino también los escritores, sino también los lectores, los que van a exposiciones, los que siguen blogs, de este tipo de personas también hacen parte de esta historia, hacen parte de que esta historia no se muera. Yo sí creo que esto hace parte, el arte hace parte de la lucha social. Y obviamente es importante y obviamente tiene que seguir y no se puede acabar. Y nosotros tenemos, ya que nosotros tenemos como la manera de poderlo mostrar, en nosotros está un gran trabajo y es de no permitir que se muera. Y buscar más historias que mostrar y más historias que contar y más violencias que no tenemos que dejar pasar y masacres y demás cosas que tienen que ser contadas, tienen que ser narradas y no pueden quedar en la memoria de una sola persona. Yo trabajé mucho tiempo con indígenas y bueno, y con lo que pasó ayer y con lo que ha pasado en el mundo es que creo que no podríamos generalizar como que con todo el tipo de arte. Siento que aquí sí cabe la palabra como depende. Una cosa es cuando nosotros hacemos una apología a la violencia y como a esos malos recuerdos y esa mala memoria que tenemos, por ejemplo, con nuestras comunidades indígenas. Es que creo que aquí todo eso, lo voy a poner todo como en ejemplos. Una cosa es cuando van y queman la catedral de se me olvidó, la de Notre Dame. Una cosa es cuando la queman porque es que es un legado histórico. Y tenemos ahí también una marca del arte gótico, bueno, en fin. Pero otra cosa es cuando van ayer, por ejemplo, y tumban la estatua de este señor que definitivamente el daño que le hizo a las comunidades Nasa, a las comunidades ingas guambianas, o sea, a estas comunidades fue un daño impresionante, porque también nos podemos remontar entonces cuando los Pijao fueron asesinados, masacrados completamente, extintos. Y a ellos no les podrían hacer entonces una estatua a los españoles porque fueron quienes los asesinaron y tras del hecho en libros históricos decían que ellos eran caníbales para justificar su muerte. Y esto pasa también con estas comunidades indígenas del Cauca. En un trayecto de casi 100 años, de 100.000 comunidades, terminaron 130.000.
y luego 500, o sea, es que esta sí es una apología a la violencia, a la masacre, a las desapariciones y justificar la violencia y la muerte de nuestras comunidades indígenas solamente por buscar oro y por buscar tierras. Ahí yo personalmente justifico quitar este tipo de estatuas porque es que esto ya deja de ser arte, esto ya pasa a ser es un aspecto netamente político, que es ir y marcar mi territorio, que era lo que hacían los españoles con sus estatuas. Este territorio ya no es de indígenas, este territorio es nuestro y yo coloco, como puedo colocar una placa, puedo colocar también una estatua y puedo colocar una bandera, puedo colocar cualquier tipo de cosas que digan que este terreno es mío. Y eso también hace parte del egocentrismo y de cualquier cantidad de otras cosas que definitivamente ya pierden cualquier valor de arte para mí. Entonces, ahí yo no lo justifico, pero tampoco podría justificar, perdón, ahí sí lo justifico, perdón, pero no podría justificar cosas, por ejemplo, como quema de libros, o sea, la quema de libros, o sea, por más bailas que hayan sido, pues yo creo que eso sí se marca una parte de nuestra historia. Es cuando yo les decía ahorita lo de que los quemaban por miedo. En El Buen Pastor se llegó, cuando yo estaba allá, yo recuerdo que durante una semana sacaron libros que eran marcados con la letra R y eran quemados. Y esa R significaba pues de rojos, por lo tanto de izquierda, por lo tanto no tenían que ser leídos en El Buen Pastor y eran quemados. Una compañera lo logró sacar y los logró recuperar. O sea, era una cosa netamente absurda. Sí, yo sé que también la derecha habrá escrito libros, pero pues es que esos libros también se necesita para hacer análisis, es que uno no puede criticar cuando no conoce a su opositor. Entonces, yo creo que son muchas cosas y muchas diferencias dependiendo del ámbito en el cual uno lo esté analizando. Qué bonito que se den estos espacios, qué bonito que se pueda mostrar este tipo de cosas con artistas que no son reconocidos, o sea, no es que nosotros tengamos un reconocimiento y que todo el mundo sepa quiénes somos, porque pues no es así, pero ese tipo de espacios por lo menos brinda la posibilidad de dar a conocer lo que uno hace, ¿no? Y que en las cárceles y que en el conflicto y que en cualquier espacio también se hace arte y se hace arte muy valioso y que también tenemos que conocer, que tenemos que cuidar, que tenemos que esparcir, que la gente lo conozca y ya no, gracias.